Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver algunos ejercicios del trabajo práctico número 11, que trata de las fuentes de corrientes y su uso para polarizar circuitos con transistores y también su uso como carga activa. Bien, acá tenemos el ejercicio 11.3. Hay que identificar primero de qué se trata. Es una fuente de corriente, en este caso eh, es un sumidero de corriente de manera rigurosa, donde está compuesto por tres transistores y a este arreglo en particular se le conoce como espejo de Wilson. Es un espejo de corriente porque la corriente de salida es una copia de una corriente llamada de referencia que está en otra parte del circuito. Y lo que hace esta fuente de corriente es copiar esa corriente de referencia y reproducirla en su salida. Bien, acá el ejercicio nos pide que calculemos la relación de la corriente de salida respecto de esa corriente de referencia. Obviamente, al tratarse de un circuito espejo, la corriente, esa relación de transferencia debiera ser prácticamente 1, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular esa relación de transferencia. ¿Cómo lo hacemos? Y bien, simplemente con ecuaciones de Kirchhoff. O sea, planteamos ecuaciones de nodo en este caso, porque tenemos que hallar una relación entre corrientes y valiéndonos de lo que sabemos de los transistores, tendríamos que llegar a esa relación, ¿cierto? Bien, entonces, nosotros, por ejemplo, podemos empezar desde la salida o desde la entrada. Acá, por ejemplo, yo empecé desde la entrada, planteando que la corriente de referencia es igual a la corriente del colector 1, o sea, del transistor 1, más la corriente de base del transistor 3. Una simple ecuación de nodo. Bien, esa corriente de colector 1 se puede expresar en función de la corriente de base de ese mismo transistor. O sea, corriente de colector 1 es igual a beta por corriente de base 1. Ahora, hay otra cuestión en que hay que considerar, que es que los transistores, estos tres transistores, se supone que van a ser prácticamente idénticos, van a tener las mismas características, por lo tanto van a tener la misma beta. Eso para empezar. Sobre todo los transistores de abajo, fíjense que tienen las tensiones base emisor en paralelo, por lo tanto es la misma. Si son los mismos transistores, la corriente de base debiera ser la misma también. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para que el análisis se simplifique, porque si no se hace muy engorroso. Bien, entonces por otro lado tenemos que la corriente de emisor del tercer transistor está relacionado a través con la corriente de salida a través del alfa de ese transistor. ¿Cuánto vale el alfa? Y vale beta veces más 1, perdón, dividido beta veces más 1. Es decir, que la corriente de emisor 3 es un poquito más chica que la corriente de salida del transistor 3, que sería en este caso la corriente de colector del transistor 3. Eh, por otro lado, esa corriente de emisor del transistor 3 es igual a dos veces la corriente de base de cualquiera de los dos transistores de abajo, más la corriente de colector del transistor 2. Es simplemente una ecuación de nodos. Fíjese que hemos planteado acá una corriente ahí y otra corriente ahí. La corriente que está por el cable de realimentación es igual a la suma de estas dos corrientes de base de los transistores de abajo, ¿cierto? De ahí viene el dos veces. Como esos dos transistores de abajo se supone que están polarizados con la misma tensión base emisor porque están en paralelo, van a tener la misma corriente de base, suponiendo también que todos los transistores son idénticos. Bien, por otro lado, la corriente de colector del transistor 2 sería la beta por su corriente de base. Y como la corriente de base es la misma que la corriente de base del otro transistor, eh, lo expresamos en función de esa corriente de base. Entonces ahí nos va a quedar que la corriente de emisor 3 es igual a 2 veces a 2 más beta, todo eso por la corriente de base del primer transistor. ¿De qué nos sirve esto? Y porque acá en la ecuación 1 nos queda la corriente de referencia en función de la corriente de base del primer transistor
y en función de la corriente de salida, que es la variable que nos interesa despejar, ¿cierto? Entonces, el problema está en poner la corriente esta de base 1 en función de la corriente de salida, para así poder despejar la relación que nos hace falta. Bien, entonces de esta relación donde estábamos acá abajo, que despejamos la corriente de base en función de esta corriente de emisor 3. Y nos queda la ecuación 3. Ahora, esa ecuación 3 la reemplazamos en 1. Reemplazamos en 1 y nos queda esto que se ve acá, que sería la ecuación 4. Ahora, sobre esa ecuación 4, reemplazamos por la ecuación 2, ahí E3. Haciendo toda esa cuenta, que es lo que se ve acá en la imagen, ya tenemos de nuestra corriente de referencia en función de la corriente de salida, o viceversa. Y bueno, de ahí simplemente despejamos la relación corriente de salida respecto de corriente de referencia y nos queda toda esta cuenta, que es igual a beta al cuadrado más 2 veces beta, todo eso dividiendo por beta al cuadrado más 2 veces beta más 2. Supónganse que la beta es de 100, 200, esta relación es prácticamente 1. Incluso se va a cumplir para valores bajos de beta, qué sé yo, por ejemplo 20 o una cosa así. O sea, es bastante la precisión que se tiene en este espejo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Y que la corriente de salida es muy parecida a la corriente de referencia. Bien, por otro lado, ¿a qué es igual la corriente de referencia? Vamos a copiar nuevamente este enunciado para tener el circuito a mano. Tenemos esto. Bien, ¿a qué va a ser igual la corriente de referencia? Y bueno, simplemente planteamos esta malla que se ve acá. Puede ser por ese lado que dibujé, o si no también por este otro que acabo de dibujar ahora. Bien, entonces, suponiendo que los transistores tienen una caída de tensión entre base emisor de aproximadamente 0,7 volt, fíjense que siguiendo este camino vamos a tener primero una caída de 0,7 y después otra caída de 0,7. Es decir que BSC va a ser igual a corriente de referencia por R1 más 0,7 volt del transistor 3 más 0,7 volt del transistor 2 o 1, cualquiera de los dos. Entonces esto nos queda en definitiva así: corriente de referencia igual a R1, o sea, referencia por R1 más 1,4 volt. Despejando la corriente de referencia, nos queda que BSC menos 1,4 volt dividido R1 nos da la corriente de referencia. Y con esto la programamos a esa corriente. Listo. Ahora, ¿qué más? ¿No nos pide calcular la corriente o establecer alguna corriente? No. Ah, sí, hay que calcularla. Bueno, acá la podemos calcular con esta ecuación. Bien, ¿qué más? Dice, ¿de qué orden es el valor de la impedancia de salida? Bueno, para hallar la impedancia de salida habría que plantear el circuito equivalente de pequeña señal para todo este circuito, para todos los transistores, ¿cierto? Reemplazándolos, etcétera, y evaluar la impedancia que se ve desde el colector del transistor 3. Y todo eso referido a masa. Bien, eso es bastante largo, no hace falta que lo hagan. Está resuelto en algunos libros de la bibliografía. Acá lo único que nos interesa es más que nada tener una idea del valor. El valor para este espejo de Wilson, para la impedancia de salida, tiende a ser beta dividido 2 por la RO del tercer transistor, la RO3. RO de transistor, que es igual, y aproximadamente igual a la tensión de Early dividido su corriente de polarización. La corriente de polarización, fíjense que despreciando todas las corrientes de base, va a ser
prácticamente la corriente de referencia. Entonces ahí tienen una estimación del valor. Perfecto. Fíjese que si esto está en el orden de kilo ohm por una beta de 100 y va a estar más o menos en el orden de los cientos de kilo ohm o sea, cientos de kilo ohm puede estar RO. Vamos a sacar algunas cuentas. Primero vamos a sacar la corriente de referencia. Tenemos 5 volt menos 1,4 dividido 3,6K. Nos da una corriente de referencia de 1 mA. Bien, entonces, ¿cuánto vale la tensión de Early? 180. O sea que la RO3 vale 180 kilo ohm. Ahora, beta. ¿Cuánto vale beta? Acá. Beta vale 180 también. Entonces hacemos por beta 180 dividido 2. Nos queda una impedancia en el orden de varios megaohms. O sea, esto está en el orden del megaohm. Es bastante alto. Bien, creo que en este ejercicio no hay nada más que hacer. Pasemos al siguiente, que es el ejercicio 11.8, donde dice diseñar la red para que la corriente de salida sea 5 mA. Los datos son una alimentación de 12 volt, una beta de 280, la tensión base emisor hay que aproximarla a 0,7 volt, la tensión de Early de 150 volt, acá es volt, sería volt ahí, y la resistencia de emisor es de 1 kilo ohm. Hay que evaluar después la impedancia de salida. Bien, acá hay varias cuestiones a tener en cuenta que serían la corriente de salida, vendría a ser esto, prácticamente va a ser BZ menos 0,7 volt dividido RE. ¿Por qué? Simplemente planteo una ecuación de malla acá. Planteo una ecuación de malla y llego a esa conclusión. Entonces de acá despejo el valor de BZ, porque necesitamos calcular qué tensión debe tener el Zener. Entonces de acá calculamos, necesitamos 5 mA por 1K, acá tenemos 5 volt, BZ va a ser 5.7 volt. ¿Ese valor existe comercialmente? No. El valor comercial para más cercano para un Zener es de un Zener de 5,6 volt. Aparte recuerden que por la tolerancia, quizás justo estemos en los 5,7 volt que necesitamos. Aparte también acuérdense que esta tensión base emisor es una aproximación. Capaz que esa tensión está justo en 0,6, 0,65, etc. O sea, no hace falta enroscarse tanto con esto. Bien, ya tenemos la tensión del Zener. Ahora, una vez que elijamos el Zener de 5,6 volt, vamos al manual del Zener ese, que en este caso, como la corriente es pequeña, lo más probable es que este Zener sea de muy baja potencia. Por ejemplo, un cuarto de watt, o medio watt, o un watt. Cualquiera de esos elementos sirve. Entonces, supongamos que elegimos un Zener de 1 watt. Normalmente, para el tipo de Zener ese que acabamos de escoger, tenemos que la corriente de rodilla vale más o menos 1 mA. O era 500 microamperes, algo así. Bueno, supongamos que esa corriente de rodilla es 1 mA. Entonces, para que el Zener esté bien polarizado, vamos a elegir una IZ que esté por encima de eso. Por ejemplo, podríamos escoger 2 mA o incluso 5 mA. ¿Cuál sería el problema de elegir una corriente más alta? Y que va a consumir más el circuito. Porque imagínense, tenemos 5 mA circulando por el transistor, 5 mA circulando por el Zener. La suma me da 10 mA, que eso es lo que debería entregar la fuente de alimentación. Y bueno, eso obviamente aumenta el consumo. Entonces, supongamos que elegimos 5 mA para IZ. Esos 5 mA son bastante más chicos, más grandes que la corriente de base. Fíjense que la corriente de base sería
5 mA dividido el beta, nos queda 5 mA. Dividido 280, nos queda una corriente de base de aproximadamente 18 microamperes. Si del lado del Zener también elegimos una corriente de 5 mA, obviamente es mucho mayor ese valor y la corriente de base se puede despreciar. En tal caso, la resistencia que limita la corriente por el Zener se va a calcular a través de esta expresión que voy a colocar acá, que sería BZ más IZ, aproximadamente esto, IZ por R1. Entonces de acá despejo R1, me va a quedar tensión de alimentación menos la BZ dividido la corriente del Zener. Entonces tenemos 12 volt menos 5,6 dividido 5 mA, nos queda una R1 de aproximadamente 1,28 kΩ. ¿Cuál es el valor comercial más cercano? En tolerancia del 5%, 1,3 kΩ. Y ya está el Zener polarizado. Perfecto. Ahora habría que evaluar la impedancia de salida. Pero antes de eso necesitamos calcular el valor de R0 minúscula, que vale aproximadamente tensión de Early dividido la corriente de reposo del mismo transistor. En este caso son los 5 mA la corriente, entonces tenemos 150 volts dividido 5 mA, nos da 30 kΩ. Perfecto. ¿Qué más? Necesitamos hallar la impedancia del Zener. La impedancia sería la resistencia dinámica del Zener, que eso lo podemos sacar de la hoja de datos, como la ZZ, ¿cierto? Acá no me acuerdo exactamente cuánto valían para este tipo de Zener que elegí de 1 watt, pero creo que estaba más o menos en el orden de 10 ohm, una cosa así. Así que supongamos que simplemente para hacer cálculos nada más, vamos a escogerla en 10 ohms. O sea, vamos a considerar que vale 10 ohms. Después esto ustedes lo corroboran con el manual, ¿cierto? Lo que nos interesa acá es más que nada el aspecto conceptual. Bien, como esto es una configuración que tiene realimentación de emisor, la impedancia de salida en colector del transistor no es solamente R0 minúscula, la impedancia propia del transistor, sino que hay algo más. Fíjense, ese análisis está en otro video que ya está subido al canal, donde hay que plantear ecuaciones de malla, bueno, cosas así, con el circuito equivalente, y llegamos a una expresión de este tipo, que se ve acá. Bien, entonces, acá tenemos RB en paralelo con R de señal. Como acá no tenemos ninguna señal, lo único que vamos a tener va a ser R1 en paralelo con RZ, ¿cierto? Vamos a reescribir esta ecuación como la impedancia de salida de esta fuente de corriente. Nos queda R0 más RE por R1 en paralelo con RZ más 1 por Gm por R0 por Rpi dividido R1 en paralelo con RZ más Rpi más Re. Perfecto. ¿Cuánto vale Rpi? Rpi, recuerden que era beta sobre Gm. ¿Cuánto vale Gm? Gm lo vamos a colocar acá abajo. Gm es igual a la corriente de colector en reposo dividido los 25 milivolts. Entonces tenemos 5 mA aproximadamente dividido 25, o sea 5 dividido 25,
y tenemos una GM de 200 miliamperes por volt. Ahora la RPi entonces va a valer eso dividiendo por cuánto vale la beta del transistor, vale 180 por 180. La RPi nos queda en 900 ohm. La R0 la teníamos en 30K, la vamos a escribir acá también. R0 era 30K aproximadamente. ¿Qué más? La RE era de 1K. La RZ la habíamos considerado 10 ohm. La R1 nos había quedado de 1,3 kilo ohm. Entonces ahora empecemos a sacar cuentas. Perfecto. Entonces acá tenemos R0, o sea 30K. Más un K por todo lo que va a estar acá calculado. Bien, entonces tenemos 1,3K en paralelo con 10 ohm, es prácticamente 10 ohm, así que no hace falta ni sacar cuentas casi. 10 ohm en paralelo, o sea que directamente vamos a simplificar esto porque 10 ohm en serie con todo esto se puede ignorar, entonces nos va a quedar simplemente sacar esta otra cuentita arriba. Acá vamos a tener 900 ohm más un K, nos queda 1,9K. Arriba nos va a quedar GM, ahí sí tenemos que sacar la cuenta, nos va a quedar GM que es 0,2 por 30K más 1 por 900, nos queda 5.400.900. 900 que 900 ohm. Perfecto. Entonces este K se cancela con este K y ahí R0 nos va a quedar aproximadamente en 2,87 mega ohms. Fíjense lo alta que es esta resistencia, a pesar de que la corriente no es para nada pequeña. O sea, no es para nada pequeña para lo que es el circuito. Obviamente esto comparado con la corriente que puede polarizar una etapa de potencia es ínfima. Pero para lo que es el circuito en sí, para la corriente que maneja, esta es una impedancia bastante alta. Fíjense cómo cambia el asunto simplemente con agregar una resistencia en el emisor de 1 kilo ohm. Bien, ¿qué más pide el ejercicio? Nada más. Bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido el proceso. Así que bueno, nos vemos en la próxima.